Gastón. Iglesia, Dios te bendiga. Amén. Bueno, qué hermoso culto, qué hermosa reunión. Desde que llegamos a la iglesia era impresionante cómo Dios se estaba moviendo, cómo Dios nos estaba hablando, nos estaba guiando. Y bueno, ahora llega la parte más difícil para mí, que es compartirte una palabra. Así que bueno, espero que abras tus oídos, que pueda ser de bendición, de que mi vida realmente pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Hoy le compartí a una persona, estoy muy nervioso, no sé por qué. Pocas veces me sentí tan nervioso como hoy, pero cuando pasa eso, sé que Dios está en el medio y esa es mi tranquilidad en la intranquilidad que tengo, que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Amén. Quiero un poquito de agua, por favor, porque tengo la garganta seca. Bueno, ¿qué quiero compartir con vos? Quiero que sigas el hilo de esta situación, de cómo surgió esta palabra, cómo Dios me habló. Hace un par de semanas tuve una situación, por así decirlo, como dijo Nadia, me tocó mucho ese fragmento de ese tema tan conocido, en medio de la tormenta. Una situación con un paciente particular en el sentido del carácter. Y a partir de ahí el Señor me habló tanto porque buscando y analizando qué compartirte que sea realmente de bendición y realmente que uno aprenda, porque a mí me gusta que uno pueda aprender y que las situaciones de la vida realmente nos enseñen algo particularmente. Y tuve una situación bastante difícil con un paciente en donde le empecé a explicar cosas y esta persona no entendía. Y le volví a explicar y esta persona no entendía, y le volví a explicar y esta persona no entendía, pero fueron 4 situaciones, 4 explicaciones en diferentes días, y la persona siempre me preguntaba lo mismo y se contestaba sola. No sé si conoces algún tipo de persona así, que cuando vos le estás queriendo explicar algo y la persona no te escucha. Bueno, una situación así. Se lo expliqué por escrito, se lo expliqué verbalmente y no había caso. Era imposible que la persona entienda. Tenía, como dice la palabra, una fortaleza en la mente, en la cabeza, y me descolocó totalmente. Y en ese momento me vino esa palabra. Tiene una fortaleza. Y en ese momento, bueno, se terminó la conversación, bueno, la cuestión es que la persona se va del consultorio y bueno, después resolvimos las diferencias que hubo en esta situación. Y en ese momento me quedé pensando y meditando. Y yo durante los primeros 10 años de mi vida en la profesión siempre me dediqué a la parte de odontopediatría. Espero no aburrirte con lo que te cuento, pero necesito que entiendas el hilo de todo lo que me pasó y qué es lo que Dios me ministró, porque fue impresionante. Y mucho tiempo, casi 12 años de mi vida, yo hice odontopediatría. Y seguramente todos tienen hijos, o la mayoría tiene un hijo, y sabe lo que es una atención odontológica de un nene de 3 años, por ejemplo. Es bastante particular muchas veces. A ustedes como padres les pone ansioso porque tenemos un nene que llora de noche, no te deja dormir. Y de este lado de la situación es a veces intenso. Y yo aprendí una técnica después de muchísimo tiempo de ejercer. Yo le hacía un cuentito al paciente cual fuere, de 3, de 5, de 10, hasta de 15 años muchas veces, o hasta inclusive adultos, porque había gente que pedía atenderse conmigo porque sabían que era pediatra. Cosas que por ahí no entendía mucho, pero bueno. Y la situación
surge así. Yo le hacía un cuentito a los nenes y le decía, bueno, cuando venían con dolor, que primeramente íbamos a hacerle dormir a la muela, íbamos a usar un agua dormilona, que es lo que el paciente iba a sentir, iba a ser como un mosquito, y que ese mosquito hacía dormir a la muela y que después de eso iba a sentir un avioncito y el avioncito se llevaba todo lo que le hacía doler. Y ahí comenzaba mi atención y fue un éxito. Durante toda mi profesión, en esa parte que hacía niños, le agarré la cancha. Y cuando se va esta primera persona del consultorio, decía en mi corazón, extraño la odontopediatría. Y cuando digo esto, automáticamente me viene un versículo que es muy conocido, que se encuentra en Mateo. Hoy voy a usar bastante la palabra, Mateo capítulo 18, que queda muy fascinante en este sentido porque el Señor dice que dejen los niños venir a Él. Y yo en ese momento sentí exactamente lo mismo. Quiero volver a hacer odontopediatría, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tienen los chicos? Los chicos tienen una facilidad para poder hablar. Vos le hablás una sola vez y el nene te entiende. O en la mayoría de las veces que me tocó atender chicos a mí. Vos le decís, le explicás, mira, vamos a hacer esto, 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 le explicás una sola vez, fin de la historia, fin del problema y empezás a trabajar. Y lo más llamativo que tienen los chicos es la plasticidad que tienen en su cabeza. Es ese poder de la imaginación y de la creatividad, porque decirle las cosas que yo le digo y explicarle eso a un nene y que el nene se deja hacer cosas tan cruentas como es hacerle lo que un odontólogo le hace en la boca a un nene o te hacemos a vos, es difícil. Y desde acá el Señor me empieza a hablar. Mateo capítulo 18, versículo 3. Entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y otro versículo muy conocido, que es el que más me impactó, Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad o dejen venir los niños a mí, no se los impidan, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Y qué me ministraba Dios con esta situación? Que el Señor quiere que nosotros seamos como esos niños, que nos volvamos como niños. ¿Y qué es lo que tenía un niño? ¿Qué es lo que tiene un niño? ¿Qué es lo que te vengo a compartir hoy? Esa particularidad de la imaginación, esa particularidad de que vos cuando le hablas, el nene te escucha con suma atención. Si vos le decís, no sé, le contás un cuento, a mí me asombraba mi sobrina cuando se quedaba a dormir en mi casa, y yo le contaba un cuento, le hablaba cosas, y ella asombrada me creía todo. ¿Y por qué el Señor compara o nos dice o nos ordena que seamos como niños? Porque Él quiere exactamente lo mismo. En la administración fue impresionante cuando Dios nos llamaba al altar. Y yo creo que el Señor nos está volviendo a llamar. Nos está volviendo a que volvamos a esos primeros inicios cuando nosotros lo conocimos a Él y éramos como niños. Dios te hablaba y vos le creías todo. Todo le creíamos. O al menos yo cuando me convertí le creía todo. Si Dios me decía que la luna era cuadrada, te puedo asegurar que yo se lo creía. Y eso es lo que uno, con el paso del tiempo, va perdiendo. Va perdiendo el poder del asombro, va perdiendo el poder de esa imaginación, de esa creatividad, de lo que el efecto de la palabra hace en nuestra vida y de lo que podemos hacer con el efecto de la palabra. Dios quiere que cuando me ponga a investigar esa primera
parte, que dejen los niños o el dejad, me pongo a leer en un diccionario y hay una frase que me llamó la atención, que dice que dentro de todo el contexto del versículo ese, Dios quiere que nosotros nos desprendamos. Me llamaba la atención eso. ¿Desprenderse de qué? Desprenderse de todo lo que nos genera un peso en la espalda. Desprenderse, como decía Nadia, de esa tormenta. Cada uno de nosotros tenemos, sí, es verdad, muy acertado esa comparación, tormentas distintas. Quizá tu tormenta no sea la misma que la mía. Quizás tu situación, tu aflicción no sea la misma que la mía, pero el Señor quiere que hoy vos te desprendas, que hoy vos te despojes, que hoy vos sueltes eso que te viene prisionando, generando angustia, generando esa desazón, esa cosa de que todo me da igual. Vos sabés que con el paso del tiempo, la última vez que yo me fui a mi casa, notaba eso en mi sobrina, en mi ahijada. Lo que antes le generaba mucha excitación, le decía, Agostina, vamos a tal lado, y se ponía en marcha cualquier plan y nos íbamos. Y ahora le cuesta. Y uno cuando va creciendo va perdiendo esas cosas. Y Dios lo que me hablaba era justamente esto, que con el paso del tiempo vamos dejando de lado ciertas cosas y nos empezamos a meter en estructuras. A mí me llama la atención cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos y se presentaba delante. Hay una serie muy conocida hoy que está media de moda, que me impactó, porque el Señor se presentaba delante de un discípulo, siempre había, o antes, un milagro previo, y le decía, ven y sígueme. Y automáticamente la persona le seguía. Y en la Escritura está así. Se presentó delante de Pedro con una pesca milagrosa, se presentó delante de una cantidad de todos los discípulos, y la situación siempre era la misma. Se presentaba y le decía, ven y sígueme. Y cuando vos haces exactamente lo mismo con un chico, cuando vos descubrís lo que al nene le gusta, probalo, hacelo en tu casa y seguramente ya lo hiciste. A mi sobrina le encanta el helado. Y yo siempre que le decía, vamos a tomar helado porque a mí también me gusta el helado, no importa si estaba sucia, si estaba descalza, si estaba en bikini, si estaba en lo que sea, se paraba, dejaba todo y nos íbamos a la heladería. Sin vergüenza, sin temor, sin pudor, sin nada. Y eso es lo que me asombraba de ella y me asombra de los niños. Por eso el Señor hoy te viene a decir que seamos como niños, que dejemos el pudor, que dejemos las cosas que muchas veces nos separan de Él y que le empecemos a seguir. Hoy Dios en la administración hacía un llamado al altar. El año pasado pasaba exactamente lo mismo. Dejamos de hacer muchas cosas que hacíamos y que a veces lo hacemos por rutina, y para Dios hay cosas que no son rutina. La adoración, la humillación, si querés llamarlo así, delante del altar, pasar acá, arrodillarte, orar, buscar y derramarte en lágrimas. Eso es impresionante lo que hace en el corazón de Dios. Cómo Dios no se puede resistir. Hay un versículo que creo que es Crónicas, que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces, y te da una lista de cosas. Fíjate el poder que tienen los cielos cuando uno pasa, o cuando estás en tu casa, no hay necesidad que pasemos acá, pero sí en nuestra casa, en nuestra intimidad, en lo cotidiano, de pasar y humillar y rendirse. Lo que Dios está buscando es eso, que volvamos a ser como niños. Dios quiere un corazón simple, decía. Dios es un Dios simple, y es verdad, Dios es tan simple, pero nuestra mente humana muchas veces
en nuestra propia estructura, en nuestra religiosidad, metemos a Dios y queremos que Dios haga como yo quiero las cosas. Y cuando leía la Escritura y analizaba las cosas, había una persona que se le presentó adelante del Señor, que fue el joven rico, que también está dentro del mismo pasaje. Dice que esta persona vino y le tiró un listado de todas las cosas perfectas que él hacía. Le dijo: yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo esto, todo lo que nosotros sabemos. Y Jesús le dijo: bueno, perfecto, muy bien. El tipo era perfecto, aparentemente. Pero cuando el Señor le dice: agarrá todo lo que vos hacés, o todo lo que vos considerás primordial, vendelo y repartilo, le tocó algo puntual, le tocó su egoísmo. Y le dijo lo que le dijo a todo el mundo y lo que nos dice a nosotros: ven y sígueme. Y dice que esta persona pensó y se quedó, analizó la situación. Y dice que lo miró y se fue triste. Y aprendo dos cosas de esto. Primero, que Jesús no lo siguió. Y segundo, el egoísmo le pudo a esta persona. Pudo más el orden de la prioridad que él consideraba importante al orden de las prioridades que Dios considera importante. Y eso hizo que esta persona se alejara y no lo siguiera al Señor. Y cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, es triste porque el Señor vuelve a ser reiterativo. ¿Qué es lo que nos está frenando a nosotros entonces? Y yo analizaba la vida de este joven y la manera de ser práctico, porque primero la palabra fue para mí, es: bueno, ¿qué pasa si Dios me vuelve a llamar? Y Dios lo llama todos los días, como decía Ada. Ella se levanta y tiene que poner en orden sus prioridades. Y primero es esto, y segundo es esto, y después, bueno, viene lo que ella considera prioridad, pero la prioridad tiene que ser Dios. ¿Y cómo analizo de manera práctica si realmente le estoy dando el primer lugar a Dios en mi altar, que es mi vida? Y yo analizaba de esta forma: ¿qué es lo que más me gusta? Y hacete vos esta pregunta: ¿qué es lo que más te gusta? ¿A qué es lo que más le dedicas tiempo? ¿Qué es lo que despierta tu pasión? ¿Y qué es en lo que invertís tanto tiempo que el tiempo puede pasar y uno no se da cuenta? Cuando hagas el orden de esas prioridades en tu mente y te des cuenta, y haz el ejercicio ahora, cuando vos identifiques, ahí al lado está tu corazón. Y la palabra me confrontó, porque dice en Mateo 6:21 que donde está tu tesoro, o sea, todo lo que te gusta, todo lo que te encanta, al lado está tu corazón. Y si en el orden de prioridades que hiciste en tu mente, y si en el orden de prioridades en donde vos pasás tiempo, le dedicás tu vida prácticamente, no está Dios, estamos en un problema. Porque Dios me hablaba de esto: con el paso del tiempo, uno tiende a ser así. Y todo radica de dos situaciones: un nene y una mujer grande. Porque fue con una mujer esta situación. Indistintamente el género, pero tiene que ver con el adulto. Porque de ahí aprendí una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que le llevó a esta mujer a ser así? Me preguntaba yo. ¿O qué es lo que nos pasa a nosotros y nos lleva muchas veces a ser así? A levantar fortalezas en la mente, a ser enojones, a perder la paciencia, a decir esto sí, esto no. Y muchas veces nuestras malas decisiones, nuestras malas experiencias empiezan a cauterizar nuestra mente. Empieza a hacer que nos volvamos rígidos. Empieza a generarnos cosas feas en la mente. Levantamos fortalezas
porque eso es lo que el Espíritu Santo me hablaba. Era imposible hablar con esta persona. Y la persona tenía un problema, una situación, estaba sufriendo, tenía dolor y no me escuchaba. Y muchas veces somos así delante de Dios. Mi situación, mi tormenta, mi aflicción, mi problema, mi preocupación no deja que yo escuche la voz de Dios. No me deja que yo escuche la solución a mi problema. No me deja que yo me concentre en el que tiene la respuesta, en el que tiene la solución a tu dolor. Y ese principio es aplicable para todo. Muchas veces sabemos cómo hacer las cosas, pero nos encerramos en nosotros mismos y no escuchamos a nadie. Somos tercos, lo que la Biblia dice, terco o necio, que es lo peor. Y damos vuelta en nuestra propia necedad y masticamos y sobrepensamos las cosas. Y no escuchamos a Dios. Y Dios, o la respuesta, está enfrente a tu escritorio, en mi caso, o está a un paso de una oración, de abrir tu boca, y Dios nos decía, yo tengo la solución, yo nunca te dejo solo. Y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, y no escuchamos a Dios. Y eso, con el paso del tiempo, hace que nuestra mente se cierre, hace que el corazón se endurezca, hace que el espíritu se vuelva frío. Y en un culto como el de hoy, cuando se derrama Dios de una manera impresionante y cuando yo escucho que Dios me está llamando, pasar al altar, y cuando yo veo la manifestación de Dios, la mayoría nos quedamos helados en la silla y quedamos ahí quietos y no reaccionamos. Y el Señor me venía hablando toda la semana de esta situación. Vos imaginate, porque seguro que vos también pasás lo mismo que yo. Eso fue un viernes hace 10 días atrás, creo que fue, si no me equivoco. Y todos los días pasamos situaciones así. Todos los días vas a tener un conflicto, todos los días vamos a tener un problema con alguien. El problema es que todos los días eso va sumando, va sumando, va sumando, va sumando a tu corazón, te cargas, empezamos a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a sobrepensar sobre lo que ya pensamos y no le damos lugar a lo más importante, a la persona que tiene la respuesta. Me pasó una situación y esto es cómico, porque la verdad que es cómico. Llamó un paciente. Parece que estoy haciendo sanidad interior del consultorio. Llamó un paciente, pero yo de todo aprendo y quiero que también vos aprendas. Llama un paciente y dice, doctor, yo atiendo el teléfono, pensó que era el recepcionista, no se dio cuenta que era yo. Me dice, yo tengo turno a las 3 de la tarde, pero no voy a ir. Ok, ¿se lo reprogramo? No voy a ir porque me duele la muela. Y entonces le digo, pero ¿estás llamando a un centro odontológico? Sí, por eso, pero no puedo ir porque me duele la muela. Y me cortó. Y yo quedo, pero a ver. O sea, tenés un turno para que te den la solución y lo cancelás y te quedas en tu casa con tu dolor y no te movés y no accionás. Y muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Tenemos dolor, tenemos un quebranto y nos quedamos y no accionamos. Y el dolor, si lo aplicamos a mi área, no se va con un analgésico y un antibiótico, cada vez se hace peor. Y eso traducido al espíritu, a nuestra mente, cada vez el problema se hace más grande. Y tapamos las cosas con una salida, con irme de vacaciones, con relajarse en una pileta, y relajarse en esto, y estoy en una fiesta, y el absceso, el flemón sigue estando, y cuando empiezan los síntomas, te anestesias solo. Exactamente lo mismo hacemos con Dios.
Dios te dice, te da una lista de cosas. A mí lo que me gusta de las ministraciones cuando el Señor habla es que el Señor empieza a hablar de los síntomas. Tenés esto. Y después te dice, bueno, ya te dije lo que tenés, te dice el diagnóstico, ahora vení y sentate, ahora vení y pasá, ahora es tiempo de que yo opere, ahora es tiempo de que yo te sane, ahora es tiempo de que yo obre. Y hay veces que no queremos pasar, hay veces que somos como esta mujer que no queremos cambiar, nos aferramos al dolor, nos aferramos a la angustia, nos aferramos a la tormenta, y la tormenta empieza y la tormenta es la tormenta, y te puede dar vuelta la barca, y no queremos entender, y Dios está, y Dios nos está llamando, y Dios te está hablando, y no queremos entender. Por eso el Señor me hablaba de vuelta de esta situación con estas dos áreas: ser como un niño y no levantar fortalezas, no levantar muros en nuestra mente que no nos dejan avanzar, que no nos dejan dejar que Dios sobre. Y lo que yo pensaba y analizaba, ¿qué es lo que pasa cuando esto sigue y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo? ¿Qué es lo que nos produce a nosotros adentro, en el corazón? Y ahora sí vamos al meollo de todo esto, a lo que realmente importa, a lo que espiritualmente pasa en nuestra vida. Uno se llena de angustia, uno se llena de ansiedades, uno se llena de preocupaciones, uno se llena de dificultades, uno se llena de... Hoy hablaba con una persona me decía que le costaba, y somos autosuficientes muchas veces, y cuando somos así, y Dios es experto en moverte la barca, para enseñarte quién es el que maneja. Tripulantes en su barca. No podemos manejar la tormenta, Él sí la puede manejar. No podemos decir, sí, hoy va a haber sol, mañana va a llover, hoy viene nube, hoy viene viento. No, es imposible, no sabemos, no podemos. Él sí lo puede hacer. Él sí tiene la autoridad de hablar y disipar todo. Él tiene la autoridad de poder decir al viento que se calle, y las murmuraciones que llegan a tu mente, a tu oído, las malas noticias, cesan. El otro día leí un libro que me impactó una frase. ¿Qué es lo que hacen las palabras? ¿Qué es lo que hace una palabra? Una palabra, una vez que entró o atravesó la puerta, porque estaba leyendo la declaración de vuelta, puertas que se abren y puertas que se cierran. Y este fragmento de un libro decía que las palabras entran por las puertas del oído y tienen dos lugares de destino: sea buena la palabra o sea mala, sea una buena noticia como es el Evangelio, o sea una mala noticia que es cuando vos escuchás cosas que no debes. Dice que tiene dos lugares de destino: tu mente o tu corazón. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque yo pensaba, bueno, ¿a qué le estoy prestando mi oído? Porque lo que vos escuchás es lo que va a entrar a tu corazón y se queda ahí, o entra a tu mente y se queda ahí. Si escuchamos las noticias, que a mí no me gustan, pero uno tiene que estar informado, y me genera una ansiedad, entonces yo digo, bueno, esto no voy a escuchar, cierro esa puerta y me concentro en lo que realmente me bendice, que es la palabra, que es un mensaje, no sé, cosas que sean de edificación, o como la mayoría del mundo dice, cosas positivas, y está bien. Cambia lo que estás escuchando y dale lugar a algo que realmente te llene y te baje, se cierre en su mente, como te venía diciendo. ¿Qué es lo que produce? Produce ese estancamiento, produce infertilidad, produce la pérdida del gozo, produce la pérdida de la alegría, de venir a la iglesia inclusive. ¿Te pasó? ¿Cuántas veces
te habrá pasado que no querés venir a la iglesia. A mí me pasa. Y hay veces que uno no quiere venir, esa es la verdad, somos humanos. Y uno tiene que tomar decisiones, como nos compartía Walter el miércoles. Es un tiempo de tomar decisiones y que las decisiones que tomes sean las correctas. Y cuando leo esto, estancamiento, esterilidad y gozo, el Señor me habla y me da una receta. A mí me encantó esta situación porque Dios me prescribe una receta, me da la solución a todo lo que yo te vengo compartiendo. En donde en su receta o en su forma de hablar, Dios me da una palabra de aliento, me da una palabra a la persona que está estéril, a la persona que dejó de cantar. Dios nos hablaba de que hay veces que cantamos o adoramos por rutina, por adorar. Y cuando el Señor nos hablaba de eso, me venía una frase que lo dijo Miño en un Pentecostés hace creo que 4 años, 5 años, y eso hasta el día de hoy me quedó grabado, que es que la canción no sea una canción, sino que la canción sea tu realidad. Por eso uno tiene que prestar atención muchas veces a lo que cantamos, porque lo que cantamos realmente es una declaración poderosa en muchas veces, y muchas veces lo que cantamos o lo que Dios nos ministra a través del Espíritu es la manera de que nosotros le pongamos palabra y sentimiento a lo que estamos sintiendo. Eso es lo que hace la alabanza. A mí me pasa eso en la administración, que hay veces que yo a mi problema, a mi situación, no le puedo poner palabras. Creo que es lo que más cuesta a veces, identificar una situación y ponerle palabras y decir, me pasa esto, en este orden, y siento esto. Si te pasa eso, presta atención a las letras y no las cantes por cantar, porque dentro de lo que cantamos, algo sucede, algo Dios liberta, hay un poder espiritual que entra a tu corazón y te empieza a romper, te empieza a quebrar. Me encantaba la expresión de que algo se desgarra, y literalmente eso hace la adoración. La adoración desgarra, rompe y separa. Algo que se está aferrando como un cáncer a tu corazón y a tu espíritu y a tu mente, lo separa, lo desgarra, y tu corazón vuelve a latir, tu corazón vuelve a tener gozo. ¿Y cuál es esta receta que el Señor me hablaba, que encontré? Isaías 54, versículo 1. Y es impresionante porque este versículo le está hablando a una mujer que perdió el gozo, que está estéril, que no tiene ganas de cantar, que no tiene ganas de venir, que perdió todo. Y dice, regocíjate, la primera orden que Dios nos da, en tu tormenta, en tu aflicción, en tu problema, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, aquella persona que hace años quiere emprender, quiere hacer algo y parece que no avanza, que siempre está ahí, que no puede prosperar, que no puede avanzar, que no puede salir de esa situación. Eso es símbolo de esterilidad. Levanta canción, o sea, no dice que simplemente cantes, o sea, levanta una canción, o sea, parate y empezá a gritar. Yo me imagino una mujer así, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que las de la casada, ha dicho Dios. Y hasta ahí, yo lo que veo son todos los estudios que Dios hace en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Me describe, me sacó una radiografía y me dijo, vos tenés esto y esto. Perfecto.
Y uno acepta el diagnóstico, uno acepta lo que tiene. Pero ahora viene la parte más linda. ¿Cómo me curo de todo lo que te vengo hablando? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo rompo mi esterilidad? ¿Cómo vuelvo a captar el gozo que perdí? ¿Cómo hago para tener ganas de, en el medio de mi problema, levantar manos, saltar? ¿Qué hacen los de la alabanza? Mover los pies, mover las manos. ¿Cómo hago? Y yo encuentro la solución en el versículo 2 en adelante. Dice la palabra: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa y alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a tu mano derecha e izquierda. Y cuando el Señor me habla de esto, lo primero que entiendo y lo primero que empecé a estudiar y a ver es que este versículo yo lo tengo que aplicar a mi mente, a mi corazón, porque como te decía al principio, por eso te hice esa comparación entre un nene, cual fuere la edad, es un niño que tiene la capacidad de creer lo que alguien le cuente, lo que alguien le diga, para resolver su problema y su dolor. Y una mujer o un adulto que, sabiendo lo que es el dolor, que sabiendo que se automedica, como muchas veces lo hacemos, no escucha y se encierra. Y no hay forma de que le entre la palabra, que le entre la receta, que le entre la solución a su conflicto, a su dolor. Y me encuentro con este versículo que lo primero que el Señor me habla es de ensanchar, como dice, el sitio de tu tienda. Y el Espíritu Santo me hablaba, y prestemos atención, que nuestra tienda es nuestra mente, es nuestra manera de pensar, es tu corazón. Si tenés un problema en el corazón, sea físico o sea espiritual, porque nuestro corazón es tan profundo a veces, que tiene tantas cosas guardadas que ni uno a veces sabe lo que guarda. O si tenés un problema en la mente y tu ansiedad te controla, o el estrés que tenés te puede y te supera y no podés controlarlo. El Señor me hablaba de ciertos puntos de este versículo. Lo podemos aplicar a nuestra mente, como te decía. Y la palabra es clara cuando te dice que tenemos estacas, cuerdas y cortinas. Y cuando me pongo a analizar, como hoy Nadia en la administración nos decía que Dios habitaba en esas carpas. Hoy habita en templos, pero antes, porque esto es una simbología de lo que es una persona, tenemos cuerdas, estacas y las cortinas. Y el Señor lo que me hablaba es, lo primero, de las estacas. ¿Y qué significan las estacas? Las estacas son los principios que nosotros aprendimos. Hay principios que no se negocian, hay principios que no se cambian. La oración es un principio, la intercesión es un principio, la adoración es un principio, honrar a Dios es un principio. Y dentro de la honra a Dios entran las ofrendas, los diezmos y todo eso. Son principios que funcionan y funcionan muy bien. Cuando vos te rendís y adorás y te humillás, algo genera en el cielo tu oración, algo genera en el cielo tu humillación, algo genera en el cielo y Dios desciende. Daniel era un hombre que oraba
Y dice que cuando Él dispuso su corazón, escuchá, dispuso, simplemente Él dispuso su corazón. En el cielo ya se dio la orden. Y muchas veces pasa exactamente lo mismo. Uno cuando está acá o en tu casa orando, vos simplemente cerrás tus ojos y disponés tu corazón. Algo en los cielos ya se está generando. Y Dios da la orden y da respuestas. Y muchas veces hay respuestas que tardan más y hay respuestas que tardan menos. Eso lo decide Dios. No sé por qué hay veces que las cosas son inmediatas y hay otras cosas que son mediatas. Y esos principios son los que Dios no quiere que vos los sustituyas por otras cosas. Hay principios que son esas estacas que sostienen las cuerdas de tu vida. Cuando viene el golpe del viento, de la tormenta, lo que va a sostener tu carpa, tu tienda, es solamente una estaca bien anclada. Es una estaca bien aferrada a la tierra. Si tu estaca no está bien anclada, o sea, si no tienes un principio bien establecido, en el Señor va a venir una tormenta, va a golpear tu vida y te va a llevar. El otro día pasé por un camping y veía una carpa, literalmente una carpa, atada a un tronco seco. Y yo digo, pero está buena la idea. Pero ¿qué pasa cuando venga una tormenta y esa carpa sea sacudida? Automáticamente el tronco o el viento va a hacer que sople tu carpa y que la rama que está seca se parta y se quiebre y todo se viene abajo. Y muchas veces en nuestra vida pasa eso. Nuestras estacas están endebles, nuestras estacas empiezan a ser movidas y nuestros principios quedan expuestos. Y el Señor quiere que tengamos principios sólidos y firmes, que afirme, que nos empecemos a afirmar, que es un tiempo en el que tenemos que asegurarnos de que estemos bien anclados en la tierra de su palabra. Lo otro que Dios me hablaba eran las cuerdas. Las cuerdas ataban la estaca a esa tienda. Y muchas veces esa cuerda es tu relación con Dios. Es el vínculo en la adoración, es el vínculo en la administración personal o a nivel iglesia. Es lo que te conecta, porque una cuerda sirve para sujetar, sostener y conectar. Y el Señor me hablaba de las relaciones. ¿A qué estás atando tu vida? Me preguntaba a mí. ¿Estás atando tu vida a la estaca, al principio, o estás atando tu vida a un árbol y un tronco seco? Si lo haces a un principio, bienvenido sea, fíjate que esté bien anclado en la tierra. Pero si lo haces a un árbol, no lo hagas a un árbol seco. No lo hagas a un tronco que parece que está vivo y no está vivo. Fíjate que la persona a la que vos te estés atando o a las relaciones que están estableciendo sean como el árbol que habla el Salmo 1, un árbol frondoso, plantado junto a las corrientes de las aguas, y que esa relación te dé algo, te dé alimento, te dé vida. Y si vuelvo al principio de atar la cuerda a una estaca, fíjate que la persona que tengas a tu lado te esté atando a los principios de Dios, te esté llevando a los principios, a los correctos, porque cuando venga la tormenta, tarde o temprano, si no estás bien, el viento te va a golpear, el viento te va a levantar y puede correrte de lo que Dios quiere
para tu vida, quiere que vos estés firme. Y lo último que veía son las cortinas, las cuerdas sostenían las cortinas. Y cuando pensaba esto, en mi casa puse cortinas. Yo aprendo de todo, me gusta, sí, le aplico a todo. Enseguida el Señor me enseña, el Señor me habla. Te cuento una cosa, cuando me fui a la costanera de Corrientes vi una cantidad de palmeras y me acordaba de la pastora. Era imposible no acordarse de la pastora. Le mandé fotos a un par de personas porque encontré esa famosa palmera datilera y estaba llena de frutos. Cierro y volvemos a esto. Las cortinas, ¿qué me enseñaba el Señor? Las cortinas son nuestra manera de pensar. Hay veces que no queremos correr la cortina, que no queremos que entre la luz a la habitación. La habitación es tu mente en realidad. Si vos seguís con las cortinas cerradas, si no permitís que entre la luz de Cristo, como te dice la palabra, si no permitís o abrís las cortinas de la habitación, siempre vas a estar igual. Y ese es el problema, que estamos siempre igual. Y no permitimos que entre luz y poder ver el desorden que muchas veces tenemos en nuestra vida. Todos tenemos un desorden en la vida, en la habitación. Todos. Y Dios hoy quiere que corras las cortinas de tu habitación y permitirle que Él venga a ordenar lo que está desordenado en tu interior. El Señor hoy quiere correr esas cortinas porque Él quiere ensancharte. Y para ir cerrando, y para que entiendas lo que el Señor me hablaba, en un extremo tengo un nene con una capacidad creativa de creer todo, un nene que no cuestiona, un nene que se muere de dolor, un nene que cierra sus ojos y se entrega a la mano de su Creador y que le dice: te voy a curar, te voy a hacer esto, pero confía en mí. Y por otro lado tenemos la misma situación. Y el Señor hoy quiere hacer esto. El Señor hoy quiere abrir tu mente para que dejes de ser estéril. Yo no sé si vos te sentís así, con toda esta descripción, con todos estos síntomas. Hay veces que te sentís infructífera. ¿Por qué el otro sí y yo no? ¿Por qué si le pongo esfuerzo, si hago esto, por qué no me puedo ensanchar? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo, no me vienen las ideas? Y hay algo que el Espíritu Santo me hablaba cuando me decía esto, que muchas veces somos cautivos, tenemos cautividad en nuestra mente. Y el Señor quiere romper esa cautividad, quiere romper esas rutinas. Con el paso del tiempo, como hoy yo te decía, nos volvemos personas rutinarias. Y la rutina, como dice ese viejo refrán, la rutina mata. Y sí, mata, es verdad. Te aburrís si siempre hacemos lo mismo, siempre hacemos lo mismo. Y el Señor quiere hoy que vos agarres esos principios que vos tenés, esos principios que vos aprendiste en realidad, que agarres tus cuerdas, que agarres tus estacas y que empieces a correr. Que empecemos a, porque me incluyo, la palabra primero fue para mí. Que hagamos lo que hacíamos de chico cuando lo conocimos al Señor. Hay una situación en mi mente
nunca lo conté, pocas veces creo que lo conté, o a los más allegados o a mis amigos, que yo tenía la casa de mis tíos, yo no podía orar en mi casa. Era imposible, yo no podía poner música cristiana, por ejemplo. Te estoy hablando hace un par de años, no me acuerdo, 28, 30 por ahí. Y era imposible. Y yo quería sentir lo que siento acá, lo que recién sentimos. Y yo no lo podía hacer. Y tenía la casa de mis tíos, que es una casita, es una cabaña, y yo sacaba la llave, robaba en realidad, o sea, tomaba prestado, hurtaba del llavero de mi casa. Yo sabía que a las 12:30 se almuerza en mi casa, 1:30 todo el mundo está durmiendo la siesta y yo, chau, me perdía. Desde las 2 de la tarde, podían ser las 6 de la tarde y yo como loco estaba encerrado con un grabadorcito y buscando esa presencia que es un principio. ¿Qué es lo que perdimos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Volver a ese principio. Ese es uno de mis principios. Por eso yo insisto muchas veces en lo que es la adoración, en lo que es dejar que Dios te hable, dejar que Dios te envuelva. Porque ahí se resuelve todo. Muchas veces les cargo a los chicos de la alabanza cuando hay situaciones así, yo me quedo sin ministerio. No tengo que interceder más, porque ya está hecho todo. Y Dios quiere eso, que volvamos a ese principio. Para mí, mi estaca, lo que me sostuvo hasta el día de hoy, es hacer eso. Y seguramente vos tenés un principio. Algo haces en tu casa, en tu intimidad, o haces acá en la iglesia, que nadie lo sabe. Y Dios quiere que lo empieces a hacer, que empieces a correr. Agarrá tu estaca y corre. Empezá a marcar límites nuevos. Marca límite nuevo, enredá tu cuerda, fíjate con qué te relacionás, con quién te relacionás, afianzá tu principio y empezá a extender la mente, porque el Señor hoy quiere romper los límites de nuestra mente. Si no hacemos esto, iglesia, vamos a seguir siendo estériles, vamos a seguir con dolor, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y este es un año nuevo. Y yo quiero recibir eso nuevo que Dios tiene. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar y no nos volvemos como un niño que le tenemos que creer lo que Dios dice, vas a seguir estando estancada en el mismo lugar. Vas a seguir haciendo lo mismo, sin gozo, sin alegría, sin cantar, triste en tu corazón. Y eso se refleja, eso se ve. Así que yo te invito a que te pongas de pie y a que dejes que el Espíritu Santo te muestre, te hable. Yo no sé cuál es tu problema, Él sí lo sabe. Él es quien es luz, yo no soy luz. Él sabe cómo correr tu cortina y mostrarte y decirte: quiero esto que cambies, quiero esto que sujetes, este principio está endeble en tu vida, afianzalo, aferralo, clavalo de vuelta. Y lo que estaba flojito, que se empieza a ajustar. Porque si no corres la cortina, no va a entrar luz y todo va a ser igual. Y todo va a continuar igual. Y vas a sentir eso mismo que sentías antes de esta reunión. Así que cerrá tus ojos. Vamos a orar. Vamos a dejar que el Señor nos hable y que el Señor nos muestre. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Señor, te damos gracias. Nos acercamos a vos
para que vos nos muestres, Señor, para que vos nos enseñes. Espíritu Santo, guíanos, mostranos. Quiero, Señor, que vos me guíes. Cuando el Señor hiciere volver la Señor, cautividad, seremos como los que sueñan. quiero ser como ese niño, Señor, que te creía. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, Como ese niño, Señor, que te buscaba. los que sueñan. Señor, ayúdame a Mi correr boca llenará de las risa, cortinas de mi mis habitación, labios se a alabanza. sujetar las cuerdas, Señor, Entonces a aferrarme a los dirán las principios. naciones, grandes cosas Señor, ha hecho el Señor. Abro mi mente, Mi Señor, boca para que tu llenará Espíritu me de guíe, para que tu risas, Espíritu me muestre. mis labios se alabanza. Espíritu Santo, quiero que vos me muestres, Entonces dirán que vos las me guíes. naciones, grandes cosas Señor, ha hecho el Señor. venimos a tu Cuando el presencia. Señor hiciere Vos sabés volver lo que duele, vos sabés lo que está la oculto en mi corazón, seremos lo que nadie como sabe, lo los que nadie puede entender, lo que yo he Cuando pasado. el Señor hiciere Pero vos sí lo volver sabés. la cautividad, Señor, quiero ser libre. seremos como Que en esta noche, los Señor, que vos rompas sueñan. las cadenas, las fortalezas en mi Cuando mente, el Señor las heridas hiciere volver que la cautividad, en el pasado, Señor, seremos me hayan como lastimado. los que sueñan. Que hoy vos las cierres, Señor. Que hoy vos las Cuando cierres, el Señor. Señor Iglesia, el hiciere altar está volver abierto. la cautividad, El altar está abierto para que vos te seremos encuentres como y hagas lo los que veníamos diciendo. sueñan. Humillarnos adelante de su presencia. Cuando el Que el Señor te muestre. hiciere volver Cuando vos venís la con un corazón cautividad, rendido, con un corazón seremos rendido, como los que sueñan. con un corazón rendido, vos me hablás, vos me guías, vos me guías, vos me guías. Espíritu Santo, vos me guías, vos me guías. Vos me guías, vos me mostrás. Tu palabra es clara y precisa, Señor. Si se humillare mi pueblo. Hoy es una noche que el Señor quiere volver a escuchar tu humillación. Pero esa humillación genuina. Esa humillación que sale de adentro, del corazón. Esa humillación, ese clamor genuino. Es tu presencia, Señor. Solo tu presencia, Señor. Y al final cerramos. La que quieras. Hoy hiciste una que no cantaste en el ensayo. La ibas a cantar y no la cantaste. Esa es. Señor, oh sí, Señor, es tu presencia. Solo tu presencia. Señor, solo tu presencia. Volvemos a ese primer amor. Oh, Kanamayashe. Sí, Señor, caen las cadenas ahora. Caen las cadenas de la mente. Tu mente está libre. Tu mente está libre, iglesia. Ahora, ahí, con una mente abierta, corriste las cortinas de la habitación. Y el Señor viene a hacer habitación con vos. Viene a buscarte, viene a buscar una adoración, viene a buscar tu corazón quebrantado. Ese corazón rendido y quebrantado. Ese corazón es el que Él no va a menospreciar. Jamás va a despreciar una voz genuina, una adoración que sale de adentro. Es de adentro, de adentro, de adentro. No lo pienses, sentilo, búscalo, búscalo,
Tócalo ahí ante adentro. ti, Señor. Oh, sí, Señor. Derramo mi perfume. Oh, sí, Señor. Ante ti, Señor. Sí, Señor. Me rindo, me Derramo quiebro. mi perfume. Sí, Señor. Oh, derramo mi perfume. Oh, sí, Señor. Ante ti, Señor, derramo mi perfume y te adoro, Oh, sí, Señor. Santo, derramo mi perfume. Señor, te rendimos, amamos, quebramos, te amamos, quebramos nuestra vida. Quiebro mi orgullo, Señor. Quiebro mi mente, quiebro mi espíritu, porque yo te amo, Señor. Decile al Rey de Reyes, Él te escucha. Oh, sí, Señor. Derramo mi perfume. Oh, Señor, derramamos nuestra vida. Derramo Nuestra mi vida se perfume. derrama, Señor. Oh, sí, Señor. Derramo mi perfume. Oh, derramo mi perfume. Te amo, Dios. Derramo Oh, mi santo perfume. es tu nombre, Jesús. Porque te amamos, Señor. Derramo mi perfume. Sí, Señor. Sí, Señor. Santo, santo, santo Dios. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Si yo tengo tu presencia, Señor, tengo todo. No necesitas que nadie te ore, no necesitas que nadie te imponga las manos. Solo necesitas su presencia. Si tenés presencia, tenés todo. Si tenés presencia, tenés todo. Oh, sí, Señor. Solo tu presencia. En tu presencia tengo gozo. En tu presencia tengo paz. En su presencia tengo sanidad. En su presencia tengo prosperidad. En su presencia tengo todo. En tu presencia tengo tu amor. En su presencia, solo su presencia. No te desenfoques. Busca esa presencia. Esa presencia que la descubriste el primer día que el Señor te llamó. Esa presencia que confrontó a los discípulos con ese milagro previo. Es esa presencia que hoy te confronta y te dice: ven, sígueme. Deja lo que estás haciendo. Deja tus redes. Deja tú lo que te desenfoca. El Señor te va a empezar a ubicar. Solo su presencia. Solo la presencia. Ahí radica todo. Ese es el secreto. Ese es el secreto de todo. Su presencia. Su presencia trae paz. Su presencia trae gozo. Su presencia trae fertilidad. Su presencia es la que extiende las cortinas de la habitación. Su presencia es la que te da la creatividad. Su presencia es la que te enseña, es la que te guía. Su presencia es la que te va a decir cómo vas a levantar tu negocio. La presencia es todo. No hay otro secreto. Oh, en tu presencia, Jesús, somos libres. Y en la presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias. En su presencia no vas a sentir hambre. Porque en su presencia hay plenitud. Hay suplicio. Era la presencia que guiaba al pueblo en el desierto. Y el sol no te va a traer angustia, no te va a traer preocupación. Su presencia es la que derramaba el maná, es la que te sustenta. Solo su presencia. Oh, sí, Señor. Te amamos, Señor. ¿Cómo te ama? Si te tengo a ti, lo tengo todo.
cómo sí, te Jesús. amamos. Tu presencia, Señor. Cómo te amamos. Jesús, Jesús, Sí, Señor. Jesús, Jesús, Tu presencia, Señor. Jesús, Tu presencia envolviendo. Jesús, Tu presencia sanando. Tu presencia Jesús. derramándose, Señor. Sanando los corazones. Tu presencia sanando los corazones. Jesús, Jesús.